síntomas de dolor pueden semejar a una apendicitis aguda. Y cuando este cálculo está en una porción intravesical del uréter, puede producir un síndrome miccional o dolor en la región genital. Parte de las variables que tiene este cuadro doloroso según la ubicación que está adoptando el cálculo en su desplazamiento hacia la vía urinaria inferior. Así, por ejemplo, la presencia de un cálculo ureteropélvico, es decir, una unión ureteropélvico, como lo vemos allí en la imagen de la izquierda, se expresará con un dolor fuerte en el ángulo costovertebral debido a la distensión de la cápsula de la pelvis, con dolor renal y ureteral agudo por el perisaltismo de defensa que se hace para impulsar el flujo urinario ureteral, lo cual, pues, desarrollado estos movimientos peristálticos por el músculo liso de los cálices, de la pelvis y el uréter superior, que se van irradiando, pues, a lo largo del uréter, el inferior del uréter. Y también se presenta en el nivel testicular. Este cuadro de la manifestación dolorosa en el testículo ipsilateral tiene relación por la inervación de sectores de dolor que comparten con el riñón. El testículo puede estar hipersensible en esta ubicación del cálculo por manifestación dolorosa, pero se irradia en forma distal hacia el testículo. Cuando el cálculo se encuentra en la porción ureteral media, va a ser un cuadro doloroso muy similar al que se ha descrito previamente, expresado más con mayor localización en el cuadrante abdominal respectivo. Cuando se encuentra ese cálculo en la porción inferior del uréter, el trayecto intravesical, la porción intravesical del uréter, además de las características descritas previamente, se caracteriza con un dolor que se irradia a la vejiga, vulva o escroto, y también la pared escrotal. Aquí, a diferencia de las ubicaciones anteriores, el dolor testicular estaría ausente con la evolución de las características de inervación de la estructura uretera. La hematuria es una presentación variada, puede ser asintomática, macro o microscópica. Obligan a realizar siempre un diagnóstico diferencial de un quiste renal con el estudio de imágenes inmediatas. Acompaña algunos casos del dolor lumbar, asociado también a algunas infecciones urinarias que aparecen en la presencia de litiasis renal. En la presencia de una microhematura y de un cuadro clínico sugestivo de un cuadro doloroso renoureteral como descrito previamente, tienen un alto valor predictivo de la presencia de una litiasis renal. Algo muy importante a considerar para asumir el siguiente estudio que podemos pedirle a nuestro paciente para confirmar la presencia de litiasis. En cuanto al diagnóstico, tiene como objetivo confirmar la presencia o la existencia de una litiasis, identificar la alteración que está siendo responsable de la formación de estos cálculos y prevenir su recidiva mediante un tratamiento adecuado de esta litiasis. Luego de una anamnesis y una exploración física adecuada, los respectivos análisis tanto de orina y de sangre que se deben realizar, apoyados principalmente por las técnicas de imagen apropiadas para la identificación de esta litiasis y seguidos de un estudio metabólico cuando este sea necesario. Cuando las técnicas de imagen, desde una radiografía simple de abdomen, asumiendo que la mayoría de cálculos, casi el 95%, son a base de sal y de calcio, una radiografía simple de abdomen podría detectarnos un cálculo ureteral inclusive. Ecografía abdominal, principalmente para un cálculo renal, la urografía intravenosa, la tomografía axial helicoidal sin y con contraste, podrían ser más útiles en la exploración de cálculos del trayecto ureteral. Hecho el diagnóstico de un paciente con litiasis, y si este se mantiene sin cambios después del primer episodio y durante el transcurso de un año, se le considera, pues, que se encuentra en un estado metabólicamente inactivo y se le sigue clínicamente de forma periódica para observar alguna complicación o evolución de esta litiasis.
pero se considerará una litiasis activa, sobre todo cuando esta litiasis está presente, tiene una evaluación más completa, requiere una evaluación más completa y terapias activas de intervención en algunos grupos etarios, por ejemplo, niños, pacientes con historia de litiasis familiar, alteración de la función renal o casos residuantes y metabólicamente activos, ¿no? Y no es descritos ya por un examen metabólico que tiene identificado una alteración respectiva. Se procede a realizar frecuentes periodos de exámenes tanto en sangre, que incluyen desde la creatinina, calcio, fósforo, ácido úrico, magnesio, sodio, potasio, bicarbonato, y para pulmón. Asimismo, se evalúan las concentraciones de la excreción de estas sales en la orina, siempre en orina de 24 horas, como está tanto el volumen urinario, la creatinina en orina, y cada una de estas sales que hemos medido en la sangre, cómo está su excreción urinaria, cuantificamos mediante la valoración de la eliminación de estas en la orina. Indicación de estudios metabólicos completos. Se realizan generalmente en pacientes con antecedentes familiares de litiasis. Presencia de una litiasis bilateral, es una litiasis complicada, con evolución rápida. La presencia de enfermedades inflamatorias a nivel intestinal, con diarrea crónica u otros síndromes de mala absorción. Antecedentes de operaciones bariátricas que van a condicionar una alteración de la absorción de grasas y con ello favorecer alguna alteración de la absorción de oxalato. Afecciones asociadas al litiasis como el hiperparathyroidismo primario, es decir, trastorno metabólico primario, gota, acidosis tubular renal, presencia de nefrocalcinosis, presencia de osteoporosis o fracturas esqueléticas patológicas, la litiasis de cistina, de ácido úrico o fosfato calcio. Y en un estudio en niños siempre se va a realizar un estudio metabólico completo cuando esta aparece en este grupo etario. Los estudios de imágenes, aquí viene la importancia que mencionaba sobre la radiografía simple de abdomen, incluso para identificar cálculos en el trayecto ureteral, por la importancia que tiene la característica de estos cálculos, siendo la mayoría a base de sales de calcio son radioopacos y por ello serían fáciles de identificar en un estudio de imágenes de radiográfico, ¿no? Pues aquí la característica de los cálculos que son la mayoría de características radioopacos, ligeramente radioopacos y radiotrusivos o radiotransparentes en alguna frecuencia, digamos, de la aparición de estas. El diagnóstico diferencial, por las manifestaciones clínicas principales que tienen este cuadro clínico, vamos a diferenciarlo de la pielonefritis aguda, de la necrosis papilar, del adenocarcinoma renal y algunos tumores de células transicionales. Cuando hacemos la diferenciación de la pielonefritis aguda, el cuadro doloroso renal agudo, que puede simular la necrosis papilar, puede provocar un cólico renal tenso, sobre todo si alguna papila está obstruida como en la unión ureteropélvica, ¿no? Un adenocarcinoma renal puede ser una hematuria dentro de un parénquima, provocando dolor agudo que simula la obstrucción y el tumor de células transicionales. En los estudios endourológicos se puede observar a nivel de pelvis o cálices renales estructuras que semejan cálculos de ácido úrico. Y esto puede hacer confundir la presencia de litiasis ante estas situaciones clínicas identificadas. El tratamiento tiene como objetivo principalmente eliminar la eliminación de los cálculos. Hay situaciones de urgencia o emergencia que ameritan intervenir para eliminar los cálculos. Pero principalmente el tratamiento va dirigido a la prevención de las recurrencias o recidivas de estos episodios. ¿Cuándo se debe actuar para eliminar los cálculos? ¿Cuáles son las indicaciones para actuar sobre un cálculo de forma urgente? Cuando exista una obstrucción urinaria, la presencia de un dolor intratable, la presencia de infecciones recurrentes, hematuria masiva no controlada, o el crecimiento del cálculo de forma progresiva pese a un tratamiento médico adecuado. O el tamaño del cálculo va a impedir su expulsión espontánea, por ello se opta por la intervención
respecto. El tratamiento del cólico nefrítico requiere prevenir mediante la ingesta de un aporte abundante de líquidos, sobre todo si es que se tiene conocimiento que el cálculo tiene un tamaño adecuado para poder ser expulsado espontáneamente. Si el cálculo en las imágenes se considera con valores mayores a 0.7 centímetros, es decir, 7 milímetros, es poco probable, muy poco probable que se pueda eliminar espontáneamente. Es lo que se describe, ¿no? Un tamaño, un diámetro menor a 0.7 centímetros, sí puede ser más factible de que se elimine espontáneamente y la ingesta de agua favorecería esto y sería algo beneficioso. Pero caso contrario, pues tener mucho precaución y vigilancia cercana si es que esta es la intervención que se opta por seguir. Se debe hacer una combinación de analgésicos y antiinflamatorios porque existe una inflamación del endotelio por la alteración del cálculo en este trayecto. Existe la idea de provocar una disminución del edema local mediante la utilización de analgésicos antiinflamatorios como los AINES, que son los más frecuentemente usados. Se conoce un tratamiento expulsivo del cálculo que se puede producir mediante la administración de la tansulacina, que es un alfa-adrenérgico, en dosis de 0.4 miligramos por día, proporcionado o indicado por 20 días, o el nifedipino de 30 miligramos diarios, también por 20 días, pueden favorecer la expulsión espontánea del cálculo, sin intervención. Van a favorecer su progresión espontánea para que ocurra pues, el proceso expulsivo de este cálculo. Algunas medidas de tratamiento según la valoración de la litiasis. Por ejemplo, en el caso de un cálculo de sales de calcio, con un calcio sérico y urinario aumentado, se puede favorecer mediante los cuidados dietéticos y la bebida para favorecer o disminuir la expresión de calcio en el orina. Los estados o las condiciones de hipercalciuria, con suero urinario sérico también alterado, la restricción de sal y la ingesta proteica se deben lograr controlar estas alteraciones. El uso de tiacídico como favoreciendo la hipercalciuria, claro, el exceso de calcio, puede ayudar en su indicación en estas condiciones. En el caso de hipercalcemia, como el estado de hiperparatiroidismo primario, con un calcio iónico y sérico alterado, elevado, se debe indicar la paratiroidectomía. La hiperoxaluria primaria se valora pues el calcio y el oxalato en la dieta, vitamina C, los edulcorantes o enfermedades de vibración miliar como factores desencadenantes de esta hiperoxaluria. Se restringe el oxalato en la dieta y se administra fluoroperiodígeno para evitar la excreción mayor de este oxalato por su mayor absorción ante la ausencia de sales de grasas que se aumentan su reabsorción, van a favorecerse pues la mayor reabsorción de oxalato intestinal y este va a llegar en mayores concentraciones a nivel urinario. La hipocitraturia, recordar que el citrato a nivel urinario es un protector de la litiasis, se opone a la formación de litiasis, y sus niveles disminuidos en orina van a favorecer la formación o la precipitación de litiasis. Se está asociado a una carga de ácidos aumentado, una función renal también que puede estar aumentada, o alguna infección que puede estar intercurriendo en el paciente. Alcalinizamos la orina con citrato de potasio y aumentamos con ello la expresión urinaria de potasio, y es una medida que ayuda a contrarrestar la formación de litiasis. En los estados de hiperuricosuria se debe valorar cómo está la ingesta de purinas en la dieta, puede ser excesiva o por alguna alteración en enzimas que metabolizan estas purinas. A nivel sanguíneo puede también favorecerse la hiperuricosuria.
la restricción de las proteínas en la dieta y el uso de fármacos que inhiben la hipoglucosuria, como el allopurinol, van a favorecer la disminución de la excreción de estas sales. En cuanto a las medidas ya de tratamiento intervencionistas, que es lo que en los últimos años ha evolucionado significativamente con las tecnologías menos cruentas para aliviar pues, la formación, la presencia de esta litiasis y sus complicaciones. Desde la litotripsia extracorpórea por ondas de choque, como es de izquierda a derecha, en la imagen de la derecha, de izquierda a derecha, vamos a mencionar cada uno de estos tratamientos, algunos no invasivos, como veía la litotripsia extracorpórea por ondas de choque, la litofragmentación endurológica con energía ultrasónica electrohidráulica, es una intervención endoscópica de la vía urinaria, desde la uretra hasta los cálices, como se representa en la imagen de la segunda imagen de izquierda a derecha, ureteroscopio, pues, por el aspecto ureteral hasta las pelvis renales, que vemos ahí donde se ubica, se puede evidenciar y se puede administrar por medio de este endoscopio una sonda que lleve a un dispositivo de litofragmentación endurológica con energía ultrasónica, que es el mismo que utiliza la litotripsia extracorpórea, pero esta es externa, desde el exterior, o electrohidráulica, que es otro mecanismo de litotripsia, en este caso endurológica. El láser, que es más efectivo si se realiza a través de un ureterorrenoscopio, similar a la imagen la segunda imagen de izquierda a derecha, vemos el ureterorrenoscopio que puede acompañarse de una sonda láser que va a desintegrar el cálculo por energía láser. La endurológica percutánea, ya no por vía ureterorrenoscopio, sino por vía lumbar. Con la lumbar se ingresa vía percutánea, dispositivo, una sonda de nefrostomía, similar a una sonda de nefrostomía, y se ingresa por esa vía, por esa sonda, o el dispositivo similares a lo que se administraría o se ingresaría por vía endurológica, ya sea la energía ultrasónica, electrohidráulica o láser. Y la cirugía convencional, abierta, como la última imagen, la de la derecha, es con cirugía abierta, cirugía amplia para poder retirar cálculos, muchas veces los de gran volumen, como son los cálculos conocidos como cálculos coraliformes. Algunas indicaciones son precisas para la cirugía abierta. Identificamos allí, por ejemplo, situaciones como carga litiásica compleja, fracaso del tratamiento con litotripsia extracorpórea en ondas de choque, o nefrolitotomía percutánea, o de algún otro procedimiento ureteroscópico, anomalías anatómicas interrenales, obesidad mórbida, deformidades óseas que impiden ubicar al paciente en una posición adecuada para los procedimientos no invasivos, deformidades óseas, enfermedades concomitantes, cirugías abiertas concomitantes. El paciente va a ser sometido a una cirugía abierta, se puede realizar la intervención de litotomía aprovechando la intervención quirúrgica del paciente. Es que el paciente tiene un polo inferior no funcionante, es el de la zona donde está el cálculo del paciente, debe hacerse una nefrectomía parcial, porque el intervencionismo no podría realizarse. Un riñón no funcionante, que va a ser una nefrectomía, podría aprovecharse y tercer el tratamiento de una litiasis en este riñón. Elección del paciente tras el fracaso de intervencionismos mínimamente invasivos, cálculos en un riñón ectópico, cálculos en la vejiga, todo cálculo en la vejiga es manejado por vía quirúrgica. En la carga litiásica en niños, en intervención invasiva, sino abierta. La cirugía abierta proporciona un acceso fácil y definitivo, seguro para la extracción del cálculo,
y rápido, solo que pues requiere el procedimiento anestésico respectivo. ¿Cuál es el tratamiento de la litiasis? En este caso, la litiasis cálcica, empecemos por ello. El tratamiento es se alcaliniza la orina. Condiciones de estados ácidos de la orina van a favorecer la formación de esta litiasis, y con citrato de potasio, que es el alcalinizante de la orina más frecuente que se utiliza, se favorece la mejora de esta condición ácida-base. Diuréticos tiacídicos, como la hidroclorotiazida, por su capacidad hipercalciúrica, que va a favorecer la excreción de estas sales para que no precipiten, o indapamida o clortalidona, que son también diuréticos que se pueden utilizar. Y si están asociados estas formaciones de litiasis cálcica a ácido úrico, también se puede asociar a hiperúricos úricos, como el allopurinol, para aumentar la excreción y evitar su aumento, su persistencia aumentada en la orina, que van a favorecer sus precipitaciones. En el caso de la litiasis de ácido úrico, las medidas generales que se deben realizar, seguidas de la alcalinización urinaria, siempre con citrato de potasio, o mezcla de otros componentes del citrato de sodio y de potasio, y el uso de allopurinol. El ácido úrico se va a favorecer, las sales de ácido úrico, los cálculos de ácido úricos van a favorecerse su excreción ante la mayor precipitación de estas sales a nivel urinario, pues, mediante la administración de este fármaco que inhibe o favorece su eliminación. La recurrencia es frecuente, como mencionamos al inicio. Después de 5 años de evolución de un primer episodio, el 50% de ellos van a presentar un segundo episodio. Por eso es importante prolongar lo más que se pueda la aparición de un segundo episodio, prolongar esta recurrencia. Se dice que como medidas preventivas para evitar ello, para todo tipo de litiasis, la ingesta de líquidos es la más frecuente, la más importante, garantizando por una ingesta de líquidos que debe asegurarse una diuresis mayor a 2 litros. Limitar la ingesta de sodio a menos de 100 miliequivalentes, que es un aproximado de 2.300 miligramos por día. Ayudar con mayor ingesta de frutas y verduras, ya que estas van a precipitar mayor excreción de citratos, y recordamos que el citrato evita la formación de litiasis. Disminuir todas las medidas para los estilos de vida saludables, pérdida de peso, evitar la obesidad y el aumento de peso. Estos son factores de riesgo pues, para mayor formación de litiasis, por muchos motivos. En el caso de las sales de litiasis de calcio, ya siendo más específicos para cada litiasis, para evitar su recurrencia, la menor ingesta de factores litogénicos, que está asociado a alteraciones en la calcemia o la calciuria, o alteraciones en la absorción de oxalato, y se debe intervenir si es que exista un factor que disminuya la ingesta de inhibidores de la litogénesis, como el citrato. No siempre ser rigurosos con las dietas bajas en calcio, y siempre tomarlo pues, junto a las comidas, ¿no? Para que actúe como un quelante también de los demás sales que pueden precipitarse y no se reabsorban demasiado. Disminuir la ingesta de proteínas animales, sobre todo las de origen no lácteas. Disminución de la ingesta de oxalato y vitamina C. Menor ingesta de sacarosa y fructosa. Específicamente, estos tienen mayor importancia en la prevención de recurrencia en un caso de litiasis por oxalato de calcio. Algunas terapias con medicamentos que pueden favorecer o ayudar para evitar la recurrencia, como cuando existan sobre todo anomalías metabólicas específicas, diuréticos, allopurinol o citrato, según las condiciones patológicas de cada paciente. En el caso de la litiasis de ácido úrico, como primera medida para evitar su recurrencia, la alcalinización urinaria. Se sigue utilizando el citrato de potasio, algunas veces el bicarbonato de potasio, y el inhibidor de la santinansidasa, el allopurinol, para evitar su mayor excreción o mayor precipitación. Facilitando su excreción, se evita pues, que éstas alcancen niveles que puedan precipitar en sangre, en orina. La litiasis de cistina, la alcalinización urinaria, sigue siendo la medida importante para prevenir recurrencias, siempre con citrato de potasio.
pues si está al alcance, está disponible, mira, a veces en los centros puede disponer de ellos los medicamentos que contienen tiol, etiopronina o de penicilamina que pueden reducir la precipitación de estas sales de cistina. Los cálculos de Struvita, conocidos como cálculos infecciosos, con su composición es a base de fosfato de magnesio y amonio. La indicación de estos cálculos siempre es la extirpación quirúrgica. Cálculos grandes que a veces complican por infecciones recurrentes la estructura renal del paciente y requieren pues la intervención quirúrgica ni bien se hace el diagnóstico. Continuando, desde su diagnóstico, antes de la cirugía inclusive, una terapia antimicrobiana temprana y acorde de inicio a corto plazo y una a largo plazo, incluso post cirugía. Si está disponible los inhibidores de la ureasa, como el ácido aceto hidroxamínico, puede utilizarse si es que se dispone. Bueno, esta es parte de la primer tema de esta presentación, de estas exposiciones. Y como conclusiones, pues, llevémonos que han tenido como objetivo esta presentación reconocer oportunamente los factores de riesgo para el desarrollo de litiasis renal, realizar un diagnóstico y tratamiento adecuado de la litiasis, previniendo sus complicaciones y, algo importante a tenerlo en cuenta, promover las medidas preventivas para el desarrollo de litiasis renal. Promover los estilos de vida saludables que influyen, importante, en la prevención de litiasis renal y de otras enfermedades relacionadas también con la litiasis renal. Bueno, después de esta presentación voy a publicar una pregunta para poder desarrollarla en unos minutos para su desarrollo. Voy a compartir la pregunta. ¿Me escuchan todos? ¿Todos pueden ver la pregunta que comparto? Hola. Sí, doctor, se acepta. Ahí tienen una pregunta para desarrollarla, pueden, la envían y bien tengan la seguridad de cuál es la respuesta, solamente me envían sus datos, nombre y apellido y la pregunta, ninguna otra explicación, ¿no? Solo nombre y apellido y la alternativa que consideren la correcta.